Para este siguiente video me tuve que preparar porque vamos a ver comida de Paraguay. ¿Y cómo me preparé? Pues yendo a almorzar, la verdad. Tuve que hacer una pequeña pausa antes de empezar este video porque si no, el hambre iba a estar bastante complicado. Entonces el video de hoy está a cargo del mismo amigo. No sé si ustedes se recuerdan cuando vimos el video de preguntas fáciles. Un video bastante entretenido. Y en esta ocasión va a ir a probar comida de Paraguay en el Mercado 4. Este amigo es de Argentina, así que va a estar bastante interesante sus primeras reacciones. Si quieren ver el video completo, original, sin interrupciones, yo se los voy a dejar en la descripción. Si me quieren acompañar, vayan dejando su like, vayan dejando su comentario. Si están en la televisión, le dan para arriba, dejan su like y ahora sí, veamos qué onda. Bienvenidos amigos a un nuevo video. Estamos en Asunción del Paraguay con Mati Crosa. ¿Cómo estás, Mati? Un placer. Todo mi papá. Ahí está Mati. Es nuestro de tenerte acá en nuestro... Conocemos a Mati de otros videos. Estoy tratando de recordarme. Fue también un video que vimos de comida donde estábamos reaccionando a las empanadas con pan. Sí, ya me acordé. Junto con otra chica estaba él. país. Gracias. ¿Primera vez? Primera vez en Paraguay. Qué grande. ¿Y primera vez que vas a probar también la comida paraguaya? Sí, qué rico. Me dijeron que es espectacular. Estás en el mejor lugar. No digo con el mejor, para que no se enojen los colegas, pero estás en el mejor lugar para probar la comida paraguaya, nuestra comida típica, que de hecho, te cuento que una de ellas salió mejor sopa a nivel mundial. La mejor sopa del mundo vamos a probar entonces. Así mismo. Y bueno, estamos a las órdenes. ¿Qué le metemos? Sí, ¿Qué Mati, comemos? mercado número 1. Es un punto muy conocido, por lo menos muchas personas me lo mencionaron. ¿Por qué es tan conocido? Es un punto estratégico por estar justamente en el centro de Asunción y también por ya tener años. Y te cuento que vamos, cuando ingresemos... Vamos para adentro y me contás adentro. Bueno, el mercadito ya está realmente... Entonces, ¿es Mercado 4 o Mercado 1? hace años. Y te cuento que también acá, después de cada farra, eso de las 4 a las 5 de la mañana, papá, se come unos puretones con milanesa, como le decimos en guaraní, para llerar, que es para despertarse y para arrancar de nuevo y engancharnos más allá la ofi, ¿entendés? Ok, o sea, vienen acá, comen el bajón y... Conozco los puretones. No los he probado, evidentemente, pero los conozco por otros videos. Dale, que dale. Claro. Yo no sé si eso en Argentina, que ustedes comen como para despertarse después de cada farra. Sí, nosotros comemos, viste, después de salir de joda, puede haber un choripán, hamburguesa, ese estilo de comida por lo general. Papá, nosotros acá le metemos, puede ser puretón. Es como si fuera que estás un puretón, puré de papa con milanesa. Es como si fuera que almorzás, pero a las 5 de la mañana, ¿entendés? Es como sí, con huevo, ¿entendés? Y ahora, bueno, estamos acá. Mira acá, mi amor. Hola, ¿qué tal? Ella es una de las más genias, una de las capas acá del mercadito y que hoy te va a presentar todo lo típico de nuestro país y lo más importante, que cocina con amor, brother. Sí, con todo el amor del mundo. Sí, sí, claro. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué querés probar? ¿Qué escuchaste de comida paraguaya, comida típica, antes de venir? Mira, escuché mucho hablar sobre el borí borí, la verdad es que no lo probé nunca, me encantaría probarlo. Lo que sí he probado por ahí, lo más típico que llega de Argentina, o por lo menos que tenemos allá, es la chipa paraguaya, la sopa paraguaya. ¿Chipaguazú escuchaste? Chipaguazú escuché, pero nunca lo probé. Ah, bueno. Entonces vas a probar. Vamos a arrancar con la comida número 1, la sopa número 1 a nivel mundial, el borí borí. Esa pinta, rey. Espectacular. ¿Cómo se llama la chef, perdón? Blanca Roa. Blanca. Creo que me enamoré de Blanca. No, yo te digo que acá las chicas que trabajan en el mercadito, aparte de tener un carisma, son muy lindas, bro. Eso es lo que le hace al mercadito las paraguayas hermosas que cocinan y lo hacen con mucho amor. Bueno, ahí Blanca, brother, yo en la cocina soy malísimo, me defiendo con YouTube, pero ella te va a explicar lo que tiene el borí borí de pollo, porque cada quien también le pone algunas cosas extras, exactamente. Y por ejemplo, se hace con la harina de maíz. Se hace la bolita de la harina de maíz, se le pone queso, cebollita y mucha verdura. Y con el pollo. Se hace con el puchero también vacuno, pero este es borí borí con pollo. Con pollo. Con pollo. ¿Y la salsa qué tiene agregado? Me gusta, se ve, bueno, a mi gusto personal, se ve bastante más rico con pollo. Yo no soy tan fan de las carnes como tal, pero el pollito sí me gusta bastante. Digamos, la sopa en sí, digo, para... Y mucha verdura y la harina de maíz. Existe el de borí de pollo y también el de carne, pero el tradicional es el borí de pollo. El de pollo. El de pollo. Así que se puede servir en un platito eso para darle una probadita. Sí, se puede. Eso le podés acompañar con mandioca, con yuca, creo que le dicen ustedes. Sí, mandioca, sí, yuca. O con pan. Ya depende de vos cómo le pones limoncito, papá. ¿Te gusta el picante? Me gusta el picante. El picante, un limoncito y le metemos con mandioca, totalmente a lo paraguayo, obviamente acá en el mercadito número 1 de Asunción. Che, ¿y el picante por lo general es algo que le agregan en la cocina paraguaya o...? La verdad que no tanto. Solamente el limón lo que es muy utilizado, el limón. El picante yo creo que ya es a gusto. Al menos a mí no es que me copa tanto. Momento de comer, amigos. A mí sí. Yo pensé que bueno. A mí sí, para los que vieron el video anterior de las empanaditas, yo sí soy fan del picante. Me gusta sufrir así que me arda la boca. Obviamente que esté rico, pues no solo que pique y ya. Soy mero masoquista para eso de la comida picante.
Ya con las preguntas, brother. Sí. Ya tuve miedo de empezar a leer un par de cosas de cultura general. Sí. Porque es importante saber un poco ¿Estás de preparado para las preguntas o no? La verdad que hasta el blog llegamos. Pará, llegó la comida. No. Olvídate, mira lo que es esa pinta, rey. ¡Ja! Muchas gracias, Blanca. Gracias, Una Blanqui. genia. Bueno, brother. Bueno, espectacular. Ahí tenés el picante, tenés ahí la mandioca, el limoncito, como te dije. Y ahora todo tuyo, papá. Pero Ahí- antes. No. Yo pensé que me sal- Hablando del limón, se hizo una controversia en TikTok por el limón. Yo subí un clip de uno de los videos anteriores donde yo les dije que el limón que yo estaba viendo era bastante diferente al limón que yo conozco, porque el limón aquí en Guatemala es verde. Y he visto que en algunos países como en España el limón es amarillo. Resulta que en Paraguay el limón que venden allí es como un poquito anaranjado. Algunos en TikTok hasta se enojaron, me dijeron: ignorante, vos no sabes nada, no investigas. Pues discúlpenme por no saberme todos los colores de los limones, pero yo no lo sabía. No sabía que en Paraguay se consumía el limón como tipo limón mandarina, que se llama aquí. Más o menos ese estilo, pero yo creo que es diferente. No sé si saben igual. Yo quiero pensar que bastante parecido, pero es un limón muy paraguayo. Esto es Preguntas Fáciles, edición express en Muna TV. Fútbol. ¿Sos muy futbolero? Me considero, bro, pero... ¿De qué equipo? Olimpia. De Olimpia. Del 1 al 10, ¿qué tan fanático? Y un 7. Comenzamos entonces. Primera pregunta para vos. ¿Verdadero o falso? Paraguay ganó la Copa América 2 veces. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto. Ok. Vamos bien, arrancamos bien. Próxima. Complete la siguiente frase. El estadio de Olimpia se llama... Manuel Ferreira. Sí, correcto. Vamos bien. 2. La última. Sí, la última. La última. Última Más pregunta. conocido como para uno. Manuel Ferreira, más conocido como para uno. ¿Agrega información? Claro, ahí está. Ok. Última pregunta entonces. ¿Cuántas veces participó Paraguay en la Copa del Mundo hasta hoy? ¿Cuántas veces participó Paraguay en la Copa del Mundo hasta hoy? ¿Querés opciones? Sí, por favor. Opción A, 7 veces. Opción B, 8 veces. Opción C, 9 veces. 7. Incorrecto, eran 8. Ay, sabía, por ahí estaba. Cerca. Cerca. Pero bueno, ¿está bien? 2 de 3. Bien, y sabes mucho de fútbol, se nota igual. Sí. Más o menos. Me gusta el fútbol. De hecho, nos vamos al mundial, papá. Después de 15 años, bro. ¿En serio? Después de 15 años nos vamos. Paraguay vuelve al mundial después de 15 años. Pensé que ibas a ir para allá. Pues No, voy también. Ah, ok. Voy también. Así que, bueno, qué bien. creo yo que pasé y vamos. Ok, se va para el mundial. Qué genial. De repente sucede algo extraordinario en el Mundial de Paraguay y lo vamos a cubrir. No los partidos. Los partidos no, definitivamente. Esa cosa tiene más copyright que cualquier otra cosa. Pero por si sucede alguna noticia, algo espectacular, no sé, que Paraguay pase a la siguiente ronda, no lo sé. Lo vamos a estar por lo menos mencionando en los videos. Ya le tengo echado el ojo a esa camisola de Paraguay. Todo depende de si Guatemala también pasa. Hoy que estoy grabando el video, ya cuando ustedes lo vean, ya pasó. Pero hoy juega Guatemala y pues dependemos de si ganan. Si ganan, tendré que comprar 2 camisolas, una de Guatemala y otra de Paraguay. Ahora sí, amigos, entonces es momento de probar la mejor sopa del mundo. Te atajo. Y vamos a calificar. Mira que muchas personas calificaron este plato de comida como la mejor del mundo. Pero espera, bro. No sé si vos le solés colocar... ¿Limón te gusta o no? Sí, me gusta. Ok, ahí está el limoncito. Ahí le colocamos el limón. Picante, no sé si es de tu gusto. Vamos a ponerle un poquito. Un a ver. poquitito. Oh, ¿Demasiado? ¿será que no usaste, bro? Mira, ahí si no te gusta ya no es culpa de la cocinera, es tu culpa por agregarle tanto picante, bro. Pero mezcla bien, bro. Un poquito de pollo no le tenés que... ¿Pechicar? Sí, bro. Ahí está, ahí Qué bueno que está tenés. esto, hermano. Me encantó. Ahí sí. Entonces, le metes el pollito, la sopita y el borí. Ahí está. Sé sincero, Tommy. Por así, sin pelos en la lengua, del 1 al 10, ¿cuánto le das al borí paraguayo? O como le dicen ustedes, al borí paraguayo. No, estoy hablando. Bueno, Dame 5 minutos. ok, así que le gustó, ¿eh? Tengo veredicto. Tam. 9.3 le pongo. No, Porque es- la perfección no existe, bro. la perfección no existe, siempre se puede seguir mejor, pero es un plato que está ahí nomás. Ahí. Es perfecto. ¿Sabes qué pasa? Si le ponemos 10 después, Claro. el plato que sigue, ¿qué nota le puedo poner? Exacto. Así que 9.3, entonces, el borí paraguayo. Espectacular. Tiene la consistencia que tiene, se le siente... Es más, Sí. este plato es especial para el clima. Qué bueno que almorcé ustedes, porque ahorita ya me está dando hambre y ya comí. Si hubiera grabado esto antes de comer, hubiera sido un gran problema. Aún así, se me hace agua en la boca. Y eso es que yo ni soy tan fan de las sopas, la verdad. Pero esa se ve apetitosa. Ahora lluvioso, refresca un poco, entonces este entra amerita para este clima. Es como un guisito, ¿cómo te lo explico? Mira, es como un guisito, tiene un montón de distintos vegetales, tiene un montón de sabor. En el medio te encontrás con las bolitas, Sí. Tengo que admitir que he visto varios videos donde hablan de la sopa de borí y creo que es la primera vez que se me antoja tanto. En otros videos sí lo vi, pero no se miraba tan apetitosa como esta. ¿Borí significa, Borí. significa como las bolitas? O... Ahí me mataste, Rey. Sí, borí creo que es bolita. Quiero decir, no sé nomás. Bueno, déjenlo en los comentarios. Recuerdo.
Eso te iba a decir. Viste que la gente que todo lo sabe, te va a dejar en los comentarios. Pedacito, ¿se puede comer con la mano? Se o puede cómo comer con la mano, con tenedor. Mira, muchos comen la pizza con cubierto. Yo como con la mano. La mano. Para mí, la comida es más rica con la mano, al menos si son sólidas, ¿verdad? Ok, esto como ya te dije, esto también, el chipaguazú, por ahí la sopa paraguaya. Nosotros comemos antes de tomar el tereré. Tereré rupá le llamamos, que es tereré rupá, rupá es cama. Es como si fuera que le hacemos una cama, un colchón al estómago para meterle después el... Ah, eso significa tereré upá. Yo pensé que era otra clase de tereré y es como para decir, para hacerle base a la comida. Aquí decimos algo, pero va a sonar bastante mal, pero dicen para hacerle forma al vómito. Es una expresión que no la copien. Pero ya, es como para hacerle base al tereré. ¿Qué te parece el chipaguazú? Muy rico el chipaguazú. Está re caliente, eso sí lo único, pero muy rico. Tiene queso esto, ¿no? También. Queso, sí, queso y... El choclo, ahí está, el choclo. choclo. Se le siente lo dulce del choclo. Blanqui, el chipaguazú, ¿puedes venir un ratito para decir los ingredientes? Lleva choclo, queso, cebolla y aceite. Aceite, le pongo aceite y así. Directo al horno. Directo al horno. Riquísimo. Impecable. Entonces dijimos sopa paraguaya. No, chipaguazú. Ah, chipaguazú. Chipaguazú. Es similar. Es Ah. similar. Chipaguazú y sopa son similares. Por eso acá hay siempre los famosos team. Yo soy Sí. team sopa, team chipaguazú. Es para ¿Pero mí. cuál es la diferencia? Y la sopa paraguaya. Exacto. Esta no tiene harina de maíz, dice Blanca. Choclo. Y la sopa se hace con harina de maíz. Que como Se hace de eso. Sí. sí, de ese se hace. Lleva también casi igual los ingredientes que el chipaguazú, pero se hace con harina de maíz. ¿Sopa paraguaya o chipaguazú? Los dos. Acá eso te iba a decir, es difícil decidirte porque ambas comidas son muy ricas, pero en lo personal yo soy team chipaguazú. 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 La próxima vez que vengas, Yo he escuchado bastante que les gusta más el chipaguazú que la sopa paraguaya. Aunque yo creo que probablemente a mí me guste más la sopa paraguaya. Porque normalmente me gusta llevar la contraria. Aunque la verdad es que no he probado ninguna. A ver, para mí, yo tuve la posibilidad de, gracias a Dios, recorrer varios países y vos sabés que la única comida que me gustó aparte de la nuestra fue la comida peruana. Comida peruana, una gastronomía muy, muy buena, pero no se compara con nuestra comida. Es muy, pero muy rica. Porque imagínate, el mate a vos te da hambre, ¿verdad? Porque el tereré a nosotros nos da hambre. Bueno, en lo personal sí. Se acompaña con bizcochito, con alguna Claro. cosita para picar, ¿no? Claro, pero imagínate tomar un tereré a eso a las 10 hasta las 11 con hambre, le metes esto, olvídate. Ya, estás hecho. Ahí está. Mati, parece que llegó el próximo plato. Ahí está. Blanca, esto sería, por favor. El so'o apua, a lo maite. So'o apua, ¿Qué significa? En castellano. albóndiga. ¿Por qué la complicada, Blanca? Dale. Dale, Blanca, por favor. Albóndiga, pero es caldo, en este caso es caldo. Se hace también con harina de maíz, pero el procedimiento es de otra manera. O sea, se hace la bolita de carne, pero con harina de maíz, cebollita, ajo, todito los ingredientes también. Y después esta carne, digamos que... Ese es el puchero vacuno. Carne vacuna. Ahora, sí, le decimos el puchero. Puchero, está bien. Sí, allá también le decimos puchero a los que son de Argentina, ¿no? Sí, puchero. Bueno, es algo. Yo no sé qué es puchero. Para mí, puchero es cuando los bebés hacen así como de... Algo similar, brother, pero hecho con amor, paraguayo y en guaraní. Eso va a puar. Si la comida está muy rica, ¿cómo digo, Blanca? GTRI. Ok, bueno, vamos a probarlo a ver si está... GTRI es como todo muy rico o algo así. No me acuerdo muy bien. Es que me dijeron que era como similar a provecho. Y si, sí, a ver. De Pona Interei. ¿Qué me dijo? Soy demasiado lindo, te digo. De por ahí Ah. te digo. Bueno, gracias, Blanca. Bro, Son- en Argentina también las chicas así son. No, no muy- pasa esto en Argentina. ¿No? Eso porque no me fui todavía nomás. Está agrandada. No, ese es porque no me vieron todavía. Pero bueno, vamos a lo lindo, brother, que es la comida. Te atajo otra vez nuevamente. Puchero con... ¿Cómo era el nombre? Albóndiga. Y en guaraní, So'o apuá. so'o apuá. Ahí está. Se parece, sí, se parece al puchero de Argentina, Exacto. el Eso te iba a sabor. decir, es similar. Ese tiene pinta también, brother. Olvidate. Aparte se nota que es una comida potente. No. Como decías, hecha con amor, se nota. ¿Sabes con qué no le metiste? Con la mandioca, brother. Mandioca. Ese es sí o sí obligatorio, man. No, y tiene unas especias, no sé qué tiene la carne, pero tiene unas especias ahí, un gustito. No, eso te digo. Tiene verduritas, creo que le puso cebollita también. Se le siente ahí la Claro. cebollita, el gustito de todo. Y también maíz, ¿no? Exacto. Y le metió un pedacito de la carne encima. Yo creo que hoy Tommy no desayunó, no almorzó para poder venir a grabar el video y comer con gusto. Es que hay gente que no le gustó la comida paraguaya, por eso se hizo. No, ¿sabes qué pasa? Pasó con un youtuber, creo que era youtuber peruano, que se fue al shopping, brother, a probar. Y ahí no hay comida, no es comida paraguaya, Comida de ¿entendés? shopping, acá y en cualquier otro país. Exacto, ¿entendés? Probamos entonces lo que es el boriborí. Claro, es que para probar comida paraguaya original
mínimo a un mercado. Ya si te querés ir un poquito más underground, pues si tenés algún conocido que tiene alguna abuelita o alguna mamá que cocine rico, ahí sí te llevas el 100% de la experiencia. Falta todavía otras comidas que, bueno, por el camino seguro podés ir probando, pero esto es la comida paraguaya, hecho obviamente, como le decimos nosotros, de manera casera, acá en el mercadito número 1 de Asunción. Mati, sos un genio. Le recomiendo a toda la gente que todavía no tuvo la posibilidad, no conoce Paraguay, amigos, gran destino Paraguay. Si algún día Dios me da la oportunidad de conocer Paraguay, tengo que ir al mercado 1, al mercado 4, al mercado 3, al mercado 2 y a todos los números de mercado que hay en Paraguay. Espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Les recomiendo que vean el video original. Por aquello de que yo le quite alguna parte, pues por temas de tiempo, pues ustedes siempre chequen el video que dejo en la descripción. Por aquí están mis redes sociales, también se los dejo en la descripción si me quieren apoyar por allá. No se les olvide dejar su like si ahí llegaron hasta esta parte y no han dejado su like. Y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.